Yo sé que muchas veces vas a estar cansado. Sé que muchas veces el sol desaparece de un día al otro y empiezan a haber nubes grises, empieza a llover, empieza a haber tormenta. El trabajo lo haces duro, pero los resultados no están llegando. Quizás pienses eso, quizás pienses que es un día de esos, un día que no funciona para nada, un día perdido, un día echado atrás, un día menos, un día para el olvido. Pero te voy a dejar una frase, o por lo menos algo que estuve pensando y que he escuchado, y por eso quiero decirlo acá en este video, y es que un piano, para que funcione correctamente, para que los sonidos suenen por completo y correctamente, y para grabar una canción con el piano, necesitan estar todas las teclas blancas y las teclas negras que están entre medio. Suponete que un día gris, como el que puede ser hoy, en el que estés caído, en el que las cosas no estén saliendo como esperás, no es momento de bajar los brazos. ¿Por qué te quiero decir esta frase? Porque yo entiendo que uno espera que las cosas sucedan para bien. Yo entiendo que queremos el resultado del éxito, pero volviendo con el tema del piano, lo que representa estos días grises, estos días que no suman, son las teclas negras del piano. Es decir, uno piensa que solo con las teclas blancas ya alcanza, pero también las teclas negras cuentan. Todo lo que esté de por medio cuenta. Y quiero que pienses esto, que cada fracaso que ocurra, vos cómo lo tomás. Cada vez que las cosas no salgan, cada vez que vos pienses que estás yendo para atrás, el fracaso, vos cómo lo tomás. ¿Pensás que te destruye o pensás que te puede construir para algo más positivo? Voy a ser totalmente sincero con esto. Me ocurre que cuando las cosas no me suceden, yo sé que el fracaso te puede construir cosas muy positivas, porque hay que ver lo que esconde atrás del fracaso. ¿Sí? He hablado de un video acerca de esto, tienen para verlo en el canal. ¿Con qué quiero ir con qué esconde atrás del fracaso? Que siempre hay algo positivo para sacar. Ese es el aprendizaje, es la lección, es no volver a cometer el mismo error. ¿Sí? A partir de ahí podemos sacar un provecho acerca de ese fracaso. Quizás un día como hoy las cosas no estén dadas porque no salió lo que esperabas. Pero te voy a hacer esta pregunta. Si hoy todo lo del exterior que esté al alcance en tus manos, que está a tu disposición, no lo tenés, ¿qué queda de vos? ¿Con qué te quedas de vos? ¿Podés arrancar de cero? ¿Podés volverlo a intentar? Y quiero que lo pienses esto internamente. Cuando vos pienses que echaste a perder algo, que algo no te ocurrió, que algo estuvo mal, que algo sucedió mal, que algo retrocedió y no te hizo avanzar un escalón más en tu vida, que pensás que es un día como estos, ¿sí? Que veas todo lo que venís construyendo, que veas por qué hoy estás acá, que veas cuál fueron las decisiones que te hicieron llegar hasta acá donde estás. Porque, por supuesto, todos podemos tener días malos, pero la pregunta es hacerte el para qué hay días malos. ¿Qué puedes aprender hoy? Esa es la pregunta. Porque a partir de esta pregunta, vos podés sacarle un provecho a este día. ¿Qué puedes aprender hoy? Quizás tu mente hoy esté como bloqueada, limitada, porque las cosas no salieron. Pero de verdad que vas a poder sacar un aprendizaje, una lección,
algo vas a poder sacar, te lo aseguro, pero lo tenés que pensar, reflexioná. Yo sé que también muchas veces muchas personas, cuando está mal, cuando está triste, cuando está caída, automáticamente no soporta el silencio. Necesita ruido, necesita que alguien esté hablando, como yo, en este caso, por ejemplo, este video. Necesitas que alguien te diga algo, te aconseje, y no me parece mal, pero me parece oportuno y me parece positivo que en algún momento del día puedas pensar 10 minutos en silencio y pensar qué es lo que necesitas hoy. Paz, tranquilidad. ¿Qué necesitas hoy? Para mañana revertir esta negatividad que hoy está afectando tu día. Mañana, hacete un plan hoy. Mañana, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué cosas me apasiona a mí? ¿Qué es lo que verdaderamente me gusta? ¿Qué es lo que me hace salir de esto? ¿Cómo puedo yo mejorar esta situación? ¿Qué es lo que de verdad me está dando resultados negativos? Entonces, podés pensar que sos vos el que esté haciendo estos resultados negativos, pero eso no es tan una mala noticia. Porque que quiera decir que depende de vos, es que vos en cualquier momento lo podés cambiar. Que en cualquier momento se puede revertir. ¿Por qué? Porque depende de vos. Y algo muy importante, y es que el cambio es necesario que venga de la mente. Porque a partir del cambio de ideas, che, pero y si, a ver, yo si quiero estar mejor, ¿qué idea se me viene a la cabeza para yo poder estar mejor? Capaz, capaz que estuve mucho tiempo ya con el celular, capaz que estuve mucho tiempo encerrado, capaz que estuve mucho tiempo solo. Sí, y esto es muy importante. Y les voy a contar algo que me ocurrió la semana pasada. Tuve mucho tiempo solo, pero mucho tiempo solo. Y a mí me encanta estar solo. Me gusta muchísimo. Porque disfruto mucho pasar tiempo conmigo mismo. Y lo aprendí a lo largo del tiempo. Aprendí con una soledad que, si bien al principio no entendía, pero después lo fui entendiendo. Pero volviendo al caso, todo también necesita un equilibrio. Y todo lo que es en exceso es malo. Y me pasó que estar mucho tiempo solo o encerrado en una habitación, de verdad que me hizo mal. Me hizo mal. Y cuando dije, ok, podría hacer otras cosas, incluso solo, pero al fin y al cabo somos seres sociales. Y algo que te puede ayudar muchísimo es que logres conectar con el otro, con alguien que, que vos al hablar, al expresar tus cosas, te sientas escuchado. Creo que es lindo cuando alguien se siente escuchado. Eso es algo que te puede ayudar muchísimo. Y que quizás yo te esté hablando así, como cara a cara, una charla, aunque yo no te esté viendo una cámara, quizás te sientas un poco escuchado. Porque quizás algún mensaje te esté llegando. Y de verdad me pone feliz que, que logres buscar una solución y no te adentres tanto en el problema. Porque el problema arranca cuando también te adentras más al problema. Entonces ahí ya tenés dos problemas, no uno. Empezaste a crear otro problema más, que es quedarte en el problema. Algo que te puede ayudar mucho es salir de la zona de confort. Otra solución puede ser tomarte un descanso. A veces esto de la exigencia o la presión que viene de afuera nos hace sentir agobiados, feo, mal. Y es muy importante que conectes con vos mismo. ¿Cómo podés conectar con vos mismo? Por lo menos lo que yo hago para conectar conmigo mismo es estar en silencio. Vean la realidad. Fíjense
qué es lo que verdaderamente ustedes necesitan. Escúchense 5 minutos en silencio. Y cuando les venga una idea, y sea una buena idea, anótenla. Algo que les haga sentir mejor. Esa solución que sea la salida del problema.